¿Sabías que hay gente que, con solo hablar o lanzando una mirada, logra influir en todo su entorno? No tienen superpoderes ni un carisma de película, pero conocen unos trucos mentales que les dan una ventaja brutal en cualquier situación. Piénsalo, mientras tú te esfuerzas porque te escuchen, ellos ya tienen dominada la escena sin siquiera esforzarse. Esos individuos saben cómo activar ciertos mecanismos psicológicos que les permiten conectar de forma instantánea y generar un impacto real en quienes les rodean. Ahora, dime, ¿alguna vez te has sentido invisible? ¿Como si tus ideas o tu voz se perdieran en el ruido del día a día? ¿O te has preguntado por qué algunos parecen conseguir siempre lo que quieren, mientras tú te quedas en la sombra, sin que nadie parezca notar tu potencial? La respuesta no está en tener un don especial, sino en comprender y dominar el arte de la influencia. Aquí va la verdad, el control no es manipular a los demás ni imponer tu voluntad a toda costa. Se trata de entender cómo funciona la mente humana, para poder conectar de forma real y auténtica, creando relaciones y situaciones que te lleven a resultados impresionantes. Imagina tener en tus manos la capacidad de leer a las personas, de anticipar sus reacciones y de actuar de manera que cada palabra y gesto tuyo deje una huella imborrable. En este vídeo te voy a soltar 10 trucos psicológicos que te harán dominar cualquier situación. No son fórmulas mágicas ni recetas de cine, son estrategias basadas en la psicología y en la observación del comportamiento humano. Estas técnicas te ayudarán a transformar tu manera de comunicarte, a levantar tu aura de confianza y a dejar de ser el espectador para convertirte en el protagonista de tus interacciones. Y ojo, porque el último truco es tan potente que, si lo aplicas bien, te transformará en esa persona que todos admiran y respetan sin esfuerzo. Imagina despertar cada día sabiendo que puedes influir positivamente en quienes te rodean, que tus palabras y actitudes tienen el poder de abrir puertas y cambiar destinos. Esa es la verdadera revolución, no se trata de controlar o manipular, sino de conocerte a ti mismo, de afinar tu lenguaje corporal y tus emociones, y de utilizar esas herramientas para brillar con luz propia. Prepárate para adentrarte en un viaje donde cada truco es una clave para abrir nuevos horizontes, donde cada técnica es un paso más hacia la versión más auténtica y poderosa de ti. Vamos a romperla juntos. El silencio puede gritar más que 1000 palabras. Imagina esto. Estás en medio de una discusión o negociación acalorada, y en lugar de soltar una respuesta inmediata, decides hacer una pausa estratégica. ¿El resultado? La otra persona, sorprendida por ese espacio sin palabras, se queda tratando de llenar ese vacío. Esa pausa te da el control total de la conversación. Usar el silencio a tu favor es como tener un as bajo la manga. No se trata de dejar de hablar para siempre, sino de saber cuándo y cuánto callar. Es un truco sutil pero poderoso, porque en ese breve lapso, el otro comienza a revelar más de lo que quería, a pensar en sus propias palabras y, sin darte cuenta, se pone en tu terreno. Pero, ojo, el silencio no es solo dejar de hablar. Es todo un arte que se complementa con un lenguaje corporal firme y seguro. Mientras guardas silencio, relaja tus piernas, inclina suavemente la cabeza y suelta una leve sonrisa. Esto transmite que estás en control, que confías en ti mismo y que no necesitas llenar cada segundo con palabras para demostrar tu poder. Piénsalo de esta forma: cuando dejas que el silencio hable, obligas a la otra persona a dar el siguiente paso, a buscar respuestas o explicaciones. Es como un truco de magia donde, al desaparecer las palabras, se revela la verdad oculta en sus gestos y expresiones. Este silencio estratégico actúa como un hacker emocional que te pone en una posición ventajosa, permitiéndote analizar la situación, medir reacciones y, sobre todo, hacer que la otra persona se sienta un poco incómoda al no saber exactamente qué decir. Recuerda que el equilibrio es clave. No se trata de quedarte mudo por horas, sino de aprender a usar esos momentos de pausa para ganar protagonismo. El silencio, cuando se maneja correctamente, puede ser la diferencia entre ser escuchado y ser ignorado. Es tu oportunidad para mostrar que tienes confianza, que dominas la situación, y que cada palabra que elijas decir a continuación tendrá un peso mucho mayor. En resumen, el poder del silencio es una herramienta brutal en tu arsenal psicológico. Dominar este truco te permite transformar conversaciones y negociaciones, haciendo que cada palabra cuente y dejando que la ausencia de palabras hable por ti. Así que la próxima vez que te sientas en una situación complicada, prueba a pausar, observa y deja que el silencio haga su magia. Preguntar bien es un verdadero arte, y quien sabe hacerlo se convierte en el director de la conversación. No se trata de lanzar preguntas al azar, sino de formular aquellas que abren puertas y generan diálogo. Por ejemplo, en vez de un ¿por qué hiciste esto?,
que puede sonar acusatorio, pregunta, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Y observa cómo la otra persona se desarma y se abre de forma natural. Utilizar preguntas abiertas, aquellas que comienzan con ¿qué?, cómo o ¿por qué?, te permite obtener respuestas más ricas y completas. Estas preguntas no solo invitan a una reflexión más profunda, sino que también permiten que la otra persona se sienta escuchada y valorada, dándole la impresión de que sus ideas son las que realmente guían la conversación. Imagina esto, estás en una negociación o en una charla importante y, en lugar de imponer tus opiniones, comienzas a hacer preguntas que incitan a pensar y a revelar detalles. Es como darle la batuta a la otra persona, pero sin perder tu liderazgo. Mientras la otra parte se va desnudando en palabras, tú recoges la información esencial que te permite ajustar tu estrategia y dirigir la interacción a tu favor. El poder de las preguntas correctas radica en que, sin que la otra persona se dé cuenta, termina creyendo que la idea o la solución surgió de ella. Esa sensación de autonomía y descubrimiento hace que se sienta más comprometida y abierta, lo que a su vez refuerza tu posición y la conexión entre ambos. Además, cuando haces preguntas de seguimiento, demuestras interés genuino por comprender a fondo sus motivaciones y pensamientos. Esto no solo enriquece la conversación, sino que también construye un ambiente de confianza, donde cada respuesta te acerca más a una comunicación auténtica y poderosa. Recuerda, la clave está en formular preguntas que inviten a la reflexión, a la exploración y a la conexión. Así, sin darte cuenta, transformas una simple conversación en una experiencia significativa, en la que cada palabra cuenta y en la que, al final, ambos salen ganando. A practicar y a dominar el arte de preguntar, que tus palabras pueden abrir caminos que nunca imaginaste. Tu cuerpo habla incluso cuando tus palabras se quedan cortas. Imagina a alguien que entra en una sala encorvado, con los brazos cruzados y evitando el contacto visual, automáticamente, transmite inseguridad y falta de confianza. Ahora, visualiza a alguien que camina erguido, con el pecho ligeramente hacia adelante y una mirada directa. Esa persona irradia poder y seguridad sin decir ni una sola palabra. Dominar tu lenguaje corporal es como tener un as bajo la manga. No se trata de imitar posturas forzadas, sino de encontrar esa postura natural y poderosa que te permita comunicar confianza. Prueba con la técnica de la postura de Superman. Solo bastan 2 minutos de mantener la espalda recta, los hombros hacia atrás y una postura abierta para subir tu nivel de confianza al instante. Es increíble cómo, en tan poco tiempo, tu mente y tu cuerpo se alinean para proyectar una imagen fuerte y decidida. Pero no solo se trata de la postura. Tu lenguaje corporal incluye gestos, expresiones faciales y la manera en la que te mueves. Una sonrisa auténtica, un movimiento de manos que refuerce lo que dices y una postura relajada pero segura, son detalles que hacen la diferencia. Cuando te sientes bien contigo mismo, cada pequeño gesto cuenta, y se convierte en tu arma secreta para destacar en cualquier situación. Y aquí va el truco, practica frente a un espejo. Observa cómo te mueves, cómo cambian tus expresiones según lo que comunicas. De esta forma, irás identificando qué posturas y gestos te transmiten seguridad y cuáles no. Recuerda, la coherencia entre lo que dices y lo que transmites con tu cuerpo es clave para lograr una comunicación efectiva. En resumen, cuando dominas tu lenguaje corporal, te conviertes en esa persona que irradia energía y seguridad sin esfuerzo. Es una herramienta poderosa que te diferencia y te permite conectar de forma genuina con los demás. Pon en práctica estas técnicas y prepárate para sorprender a todos con tu presencia imparable. Si logras descifrar lo que siente la gente, tendrás la llave para conectar a un nivel mucho más profundo. Cada gesto, cada cambio en el tono de voz, e incluso la manera en que se sientan, te ofrecen pistas sobre su estado emocional. Es como si cada persona llevara un libro abierto y tú supieras leer entre líneas. Observa esos pequeños detalles. ¿Notaste cómo frunce el ceño o evita el contacto visual cuando toca un tema delicado? ¿O tal vez sonríe tímidamente cuando le haces una pregunta que lo pone a gusto? Estas señales, aunque sutiles, te dicen cuándo es el momento de avanzar, cuándo detenerte o incluso cuándo dar un giro inesperado en la conversación. Por ejemplo, si te das cuenta de que alguien se muestra nervioso o inseguro, podrías optar por un tono más relajado y cercano, ofreciéndole un espacio seguro para expresarse. Por otro lado, si percibes entusiasmo y apertura, es el momento perfecto para profundizar en el tema y generar un vínculo más auténtico. Aprender a leer las emociones es como tener un GPS emocional en medio de cualquier interacción. Te permite ajustar tu enfoque en tiempo real, ofreciéndote siempre la ventaja. Cuando detectas la incomodidad o la duda en el otro, puedes reformular tu mensaje,
hacer una pausa o incluso cambiar de tema para crear un ambiente de confianza. Además, esta habilidad no solo mejora tus relaciones personales, sino que también te hace un comunicador más empático y efectivo en entornos profesionales. Al conectar con las emociones ajenas, demuestras que realmente te importa lo que la otra persona siente, lo que abre la puerta a conversaciones más honestas y significativas. Así que la próxima vez que estés interactuando, agudiza tus sentidos y presta atención a esos pequeños detalles. Porque cuando aprendes a leer las emociones de los demás, no solo te adaptas a la situación, sino que también creas una conexión genuina y poderosa. Y eso, amigo, es la verdadera magia de la influencia. No se trata solo de preguntar, sino de hacerlo con una intención clara y estratégica. Las preguntas poderosas son como llaves maestras que abren puertas y generan conexiones auténticas. Imagina que en lugar de lanzar un ¿te interesa este trato?, que suena a venta forzada, preguntas algo como ¿qué necesitas para sentirte 100% cómodo con este acuerdo? De pronto, la otra persona se siente invitada a abrirse, a revelar sus verdaderos intereses y necesidades. Este tipo de preguntas va más allá de lo superficial, te permiten conocer a fondo lo que realmente mueve a la otra persona, y mientras ella se va desnudando en palabras, tú recoges cada detalle para encauzar la conversación en la dirección que te conviene. Es como jugar ajedrez emocional, cada pregunta es una jugada que te acerca a descubrir las piezas clave de su pensamiento. ¿Qué hace a una pregunta verdaderamente poderosa? Intención, no es solo tirar palabras al azar, sino pensar en el objetivo que quieres alcanzar con cada pregunta. La apertura, las preguntas abiertas, esas que empiezan con qué, cómo o por qué, obligan a la otra persona a dar respuestas más elaboradas, en lugar de limitarse a un sí o no. La empatía. Cuando preguntas con el objetivo de entender sus motivaciones, creas un ambiente de confianza donde la otra persona se siente valorada y comprendida. Piensa en estas preguntas como herramientas de conexión. Al hacerlas, no solo demuestras interés genuino por lo que la otra persona piensa o siente, sino que también le haces sentir que su opinión es crucial para el diálogo. Y, sin darte cuenta, la conversación se transforma en un espacio donde ambas partes aportan y se enriquece con cada respuesta. Además, las preguntas poderosas te permiten tener control sobre la dirección de la charla. Cada respuesta te brinda información valiosísima que, sumada a tu intuición, te ayuda a ajustar tu enfoque y a llevar la interacción justo a donde deseas. Es un juego de equilibrio. Mientras tú haces las preguntas correctas, la otra persona siente que está tomando sus propias decisiones, dándote a ti la ventaja sin que se note. En resumen, dominar el arte de las preguntas poderosas es fundamental para cualquier situación en la que quieras influir y conectar de forma profunda. Con cada pregunta bien formulada, abres la puerta a una comunicación más sincera y estratégica, logrando que la otra persona se sienta en control, cuando en realidad tú llevas la batuta. A practicar y a sorprender con tu habilidad para preguntar, porque de ahí nace la verdadera conexión. Haz que digan que sí sin que se den cuenta. La persuasión no es imponer, no es manipular, y mucho menos obligar. Es un arte sutil donde la otra persona termina tomando la decisión que tú quieres, creyendo que fue completamente suya. Ahora, ¿cómo se logra eso? Aquí te dejo 3 técnicas de alto calibre que te harán irresistible en cualquier conversación. 1. El sí escalonado. La trampa invisible. Este truco es una bomba. La clave es hacer preguntas o afirmaciones con las que sea fácil estar de acuerdo, creando una cadena de pequeños sí que guían a la otra persona exactamente a donde quieres. Imagina que estás ligando y quieres que alguien acepte una cita contigo. En vez de soltar el clásico ¿quieres salir conmigo?, el riesgo de rechazo alto, prueba esto. ¿Te gustan los planes espontáneos, verdad? Sí. Apuesto a que disfrutas probar cosas nuevas. Sí. Conozco un sitio que te va a encantar, es justo tu estilo. Sí. Vamos mañana. Boom, aceptado sin resistencia. Cuando encadenas estos sí, la otra persona se siente cómoda, validada y, cuando llega la propuesta final, es casi un reflejo decir que sí. 2. Historias que aplasten argumentos. Las personas no se convencen con datos, sino con emociones. Puedes dar 1000 razones lógicas, pero si no haces que el otro sienta algo, no moverá su voluntad. Si quieres persuadir, cuenta una historia personal o usa ejemplos que conecten. Por ejemplo, en vez de decir, el gimnasio es importante para la salud. Cuenta algo así.
Yo también odiaba ir al gimnasio hasta que un día vi a un tipo que empezó con 10 minutos diarios y en 6 meses cambió su vida. Pensé, si él puede, yo también. Y fue ahí cuando entendí que todo es cuestión de hábito. Ahora la otra persona tiene una imagen en la cabeza, se ve reflejada en la historia y, sin darse cuenta, empieza a considerar la opción. 3. El pero invertido. ¿A qué a la resistencia? Normalmente, cuando alguien dice sí, pero, suena a rechazo. La otra persona inmediatamente levanta barreras. Truco, en lugar de decir sí, pero, usa justamente por qué, por eso. Ejemplo. Sí, entiendo que estás ocupado, pero deberías hacer tiempo para esto. Rechazo inmediato. Justamente porque sé que estás ocupado, por eso esto te puede ahorrar mucho tiempo. Ahora parece una solución. Con este pequeño cambio, la persona deja de sentirse atacada y empieza a considerar tu idea de manera más natural. Domina el juego de la persuasión. La clave es simple, haz que el otro sienta que siempre tuvo el control. Guía con preguntas que generen sí, tras sí. Usa historias en lugar de argumentos fríos. Cambia tu lenguaje para evitar la confrontación. Y lo más importante, haz que quieran hacer lo que tú quieres, sin que se den cuenta de que los estás guiando. No todo lo que la gente dice es lo que realmente siente. Las palabras pueden mentir, pero el cuerpo, nunca. Aprender a leer entre líneas es como tener un superpoder en la comunicación. No solo te permite entender lo que alguien dice, sino lo que realmente quiere decir. Aquí te dejo 3 claves para detectar la verdad oculta detrás de las palabras. 1. El cuerpo siempre habla primero. Antes de escuchar lo que alguien dice, fíjate en cómo lo dice. Hay señales que revelan incomodidad, mentira o emociones ocultas. Evita el contacto visual. Puede significar incomodidad o que está ocultando algo. Cruza los brazos o piernas. Actitud defensiva, no está del todo convencido. Se toca la cara o la boca mientras habla. Probablemente está ocultando información o dudando de lo que dice. Cambia de tema rápidamente. No quiere hablar de eso o se siente expuesto. Ejemplo, si alguien dice, todo bien, pero tiene el cuerpo tenso y juega con sus manos, ahí hay algo más. No te quedes solo con las palabras, observa la historia que cuenta su lenguaje corporal. 2. Detecta inconsistencias entre lo que dice y lo que hace. A veces la boca dice, sí, pero el cuerpo grita, no. Ejemplo clásico en una cita. ¿Tú, te estás divirtiendo? La otra persona, sí, claro. Pero mira hacia otro lado, suspira o revisa el teléfono. Las palabras dicen una cosa, pero su energía dice otra. En esos casos, en vez de insistir, cambia la estrategia. En lugar de preguntar directamente, usa observaciones abiertas. No sé, siento que tienes la mente en otro lado, ¿en qué piensas? Esto le da permiso a la otra persona para expresarse sin sentirse presionada. 3. Preguntas que desbloquean la verdad. Las preguntas cerradas tienen respuestas simples, sí, no, pero si quieres llegar al fondo, haz preguntas que obliguen a la otra persona a desarrollar más su respuesta. ¿Te gustó la cena? Respuesta fácil, sí o no. ¿Qué fue lo que más te gustó de la cena? Aquí te darás cuenta si en verdad le gustó o solo estaba siendo amable. Las preguntas abiertas hacen que la otra persona se exprese más y, en ese proceso, deje pistas sobre lo que realmente siente. Aprende a leer la energía de las personas. Cuando dominas el arte de leer entre líneas, puedes entender más allá de las palabras y ver lo que otros pasan por alto. Observa el lenguaje corporal y la energía de la persona. Busca incoherencias entre sus palabras y acciones. Usa preguntas abiertas para sacar la verdad sin confrontar. La gente no siempre dice lo que siente, pero siempre deja rastros. Solo necesitas saber dónde mirar. Escuchar no es solo oír palabras, es entender lo que la otra persona siente y necesita. La mayoría de la gente escucha para responder, no para comprender, y ahí es donde fallan. Si dominas la escucha activa, te conviertes en una persona con la que todos quieren hablar. ¿Por qué? Porque cuando alguien siente que realmente lo escuchas, se abre más contigo, confía más, y lo mejor, te escucha con la misma intensidad cuando es tu turno de hablar. Aquí te dejo 3 trucos infalibles para hacerlo bien.
1. Deja de pensar en tu respuesta y enfócate en la otra persona. Uno de los errores más comunes es que, mientras alguien habla, ya estamos preparando qué responder. Esto mata la conexión porque no estás 100% presente. ¿La solución? Enfócate en sus palabras, su tono de voz y su lenguaje corporal. No interrumpas ni termines sus frases. Si notas una pausa, espera un segundo antes de hablar. Esto demuestra que realmente procesaste lo que dijo. Ejemplo. Me siento agotada, han sido días duros. Mala respuesta, eso nos pasa a todos, pero hay que seguir adelante. Con esto minimizas lo que siente. Buena respuesta, ¿qué ha sido lo más difícil de estos días? Hace que la otra persona se exprese más. 2. Usa señales de interés para mantener el flujo. El lenguaje no verbal es clave para que la otra persona sienta que la escuchas de verdad. Pequeñas señales hacen una gran diferencia. Asentir con la cabeza para mostrar que sigues la conversación. Respuestas breves como, wow, ¿en serio? Cuéntame más. Expresiones faciales acordes, como levantar las cejas en sorpresa o fruncirlas en empatía. Si quieres que alguien se abra más, repite las últimas palabras que dijo en forma de pregunta. No sé si tomar ese nuevo trabajo. ¿Tú, ese nuevo trabajo, te genera dudas? Esto hace que la persona se sienta comprendida y siga profundizando en el tema. 3. Haz preguntas que demuestren que estás 100% conectado. Nada hace que una persona se sienta más escuchada que recibir una pregunta basada en lo que acaba de decir. Por ejemplo, una conversación superficial. Me encanta viajar. Mala respuesta. Ah, qué cool, a mí también. Una conversación profunda. Me encanta viajar. Buena respuesta. ¿Cuál ha sido el viaje que más te ha marcado? Esto muestra interés real y hace que la otra persona sienta que su experiencia importa. Escuchar de verdad te hace más atractivo y persuasivo. Cuando practicas la escucha activa, las personas se sienten cómodas contigo porque se dan cuenta de que no solo hablas bien, sino que también sabes escuchar. Y eso crea un equilibrio brutal en cualquier relación. No pienses en qué responder, enfócate en lo que dice el otro. Usa lenguaje corporal y pequeñas señales para mostrar interés. Haz preguntas que profundicen la conversación y demuestren que escuchaste. Al final, cuando haces sentir a alguien importante, tú también te vuelves importante para esa persona. El autocontrol es el verdadero poder. No es evitar sentir, es aprender a manejar lo que sientes para que las emociones no te manejen a ti. La diferencia entre alguien que parece tenerlo todo bajo control y alguien que se deja llevar por el caos es simple: quien tiene el control de su reacción. Aquí tienes 3 claves para volverte inquebrantable. 1. Responde, no reacciones. Cuando algo te altera, tienes 2 opciones. Reaccionar al instante. Te dejas llevar por la emoción del momento, dices o haces cosas impulsivas y luego te arrepientes. Tomarte un segundo para responder. Procesas la emoción, la observas y eliges cómo actuar de forma inteligente. Un truco ninja: antes de soltar una respuesta impulsiva, haz una pausa de 5 segundos. Respira profundo y pregúntate, ¿cómo reaccionaría mi versión más madura y segura? Ejemplo. Alguien te dice algo hiriente. En lugar de responder con la misma agresividad, sonríes y dices: veo que esto te afecta mucho, ¿qué es lo que realmente te molesta? Esto cambia el juego porque en lugar de entrar en el drama, tomas el control de la conversación. 2. Reescribe la historia en tu mente. El 90% de las veces, lo que nos altera no es la situación, sino cómo la interpretamos. Si alguien te corta en el tráfico, en lugar de pensar, este idiota me quiere arruinar el día, prueba a pensar, quizás va tarde a una emergencia. Si alguien te responde con mala actitud, en vez de asumir que es personal, considera que quizás está teniendo un mal día. Cuando cambias la historia en tu mente, cambias la forma en que te afecta la situación. 3. Usa la ecuación de los invencibles. Hay una fórmula simple que usan las personas con autocontrol brutal. Situación más interpretación igual a reacción. Tú no siempre controlas la situación, pero siempre controlas la interpretación. Y la interpretación es lo que define cómo te sientes y actúas. Ejemplo. Te cancelan un plan a última hora. Mente reactiva: qué falta de respeto, no me valora. Se molesta y responde con rabia.
Mente con autocontrol, no pasa nada, aprovecho este tiempo para mí. Se mantiene en calma. Tener el control de tus emociones te hace más poderoso. Cuando aprendes a manejar lo que sientes en vez de dejarte llevar por el impulso. Ganas respeto porque no caes en provocaciones. Te haces más atractivo porque la calma es magnética. Tienes ventaja en cualquier discusión porque quien controla sus emociones, controla la situación. Al final, la verdadera fuerza no es gritar más fuerte, sino mantener la calma cuando todos pierden la cabeza. El misterio es como una droga para la mente, hace que la gente quiera más de ti. Lo desconocido es intrigante, lo predecible es aburrido. Si revelas todo sobre ti de inmediato, la otra persona siente que ya te descifró y pierde el interés. Pero si dejas pequeños cabos sueltos, generas intriga y mantienes la atención sobre ti. Aquí te dejo 3 claves para volverte alguien irresistiblemente misterioso. 1. No cuentes todo de una sola vez. La clave del misterio es dosificar la información. Error, responder de inmediato y con detalles excesivos. Acierto, dejar pistas, pero sin darlo todo. Ejemplo. Alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? Respuesta aburrida, soy diseñador gráfico, hago branding para empresas y marketing digital. Respuesta intrigante, hago que las marcas sean irresistibles, te cuento más adelante. Esa pausa genera curiosidad y hace que la persona quiera seguir preguntando. 2. Juega con la frase mágica, es una historia larga. Esta frase es un anzuelo perfecto. En vez de soltar toda la información, usa. Esa historia es demasiado buena para contarla rápido, te la digo otro día. Eso es algo que solo cuento en situaciones especiales. Esta técnica funciona porque nuestra mente odia los finales inconclusos y necesita saber qué hay detrás. Un consejo, no abuses del misterio. El equilibrio está en revelar lo suficiente para enganchar, pero nunca tanto como para volverte completamente predecible. 3. La exclusividad te hace más atractivo. La gente valora lo que es escaso. Si eres demasiado accesible, te vuelves común. Si muestras que tu tiempo y atención son un privilegio, la gente te buscará más. Aquí te doy trucos de alto nivel. No respondas de inmediato los mensajes. Tómate tu tiempo. Mantén cierto aire de imprevisibilidad. No siempre estés disponible. Deja que los demás sientan que deben esforzarse por conocerte más. Ejemplo. Alguien te dice, cuéntame más de ti. La respuesta común, bueno, nací en, y sueltas todo. A diferencia de una respuesta intrigante, si te lo cuento todo hoy, ¿qué quedará para la próxima? Cuando eres misterioso, te vuelves inolvidable. La atracción no se trata solo de lo que dices, sino de cómo dejas a la otra persona queriendo más. Dosifica lo que cuentas. Usa frases que generen intriga. Haz que las personas sientan que descubrirte es un privilegio. La clave del misterio no es ocultar, sino sugerir sin revelar demasiado. Y cuando lo dominas, te conviertes en alguien que nadie puede ignorar. El poder está en el misterio y en el control de tu vida. Al final del día, estos trucos no son para manipular, sino para que descubras tu propio valor, leas mejor a los demás y construyas conexiones auténticas y magnéticas. La atracción no es suerte, es estrategia. Y ahora, tienes las herramientas para jugar con ventaja. Ahora dime, ¿qué truco vas a aplicar primero? ¿Alguna vez usaste el misterio a tu favor sin darte cuenta? Cuéntame en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones, porque en el próximo vídeo te voy a revelar cómo convertirte en esa persona que deja huella sin esfuerzo. Desde aquí te envío un abrazo cibernético, que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.